Un niño negro gritó, el avión fue saboteado para detener una tragedia y salvó la vida de un multimillonario. ¡El avión fue saboteado! La voz de Keshaun se quebró al gritar, con los pies golpeando contra las pulidas baldosas del aeropuerto. Le ardían los pulmones, el corazón le martilleaba en el pecho, pero no se detuvo. Avanzó a toda velocidad por la terminal, sorteando pasajeros y empleados en una carrera a ciegas hacia el control de seguridad más cercano. El suelo pulido parecía extenderse infinitamente bajo sus pies, y detrás, los gritos dispersos de profesores y compañeros asustados se desvanecían en el ruido de fondo. Ya no se trataba de castigo ni de vergüenza. Algo terrible estaba a punto de suceder. ¡El avión! ¡Ese jet! ¡No es seguro!, gritó de nuevo, agitando los brazos y señalando frenéticamente hacia la pista. Un guardia uniformado se giró con los ojos entrecerrados. «¡Oye, niño! ¡Para ahí mismo!». Keshaun no aminoró la marcha. 2 agentes de seguridad más lo interceptaron. Uno de ellos se abalanzó sobre él y lo rodeó con sus gruesos brazos. Keshaun se revolvió como un pez en el muelle. «¡No lo entiendes!», srenia. «Le pusieron algo debajo. Por favor, tienes que parar». El guardia lo arrastró hacia atrás, mientras otro le arrebataba el walkie-talkie del hombro. «Tenemos a un menor interrumpiendo las operaciones cerca de la puerta 6B. Deténganlo y confirmen si hay alguna amenaza inmediata». «¡No miento!», exclamó Keshaun con los ojos abiertos y la voz entrecortada por el pánico. «Es el jet privado, el plateado con el águila en el lateral. Ha sido manipulado». Desde el otro lado de la pared de cristal con vistas a la pista, el elegante Gulfstar G700 permanecía inactivo bajo el sol del mediodía. Su pintura personalizada negra y plateada reflejaba los ángulos pronunciados de la terminal del aeropuerto regional de Halston. El aire brillaba con el calor del verano. Cerca del tren de aterrizaje, 2 tripulantes revisaban los cierres y paneles de tierra, aparentemente tranquilos. El cuerpo de Keshaun temblaba cuando el guardia lo obligó a sentarse cerca de un control secundario. Su mente regresó a lo que había visto apenas 20 minutos antes. La excursión había sido rutinaria, la 7ª del año, pero mientras los demás estaban ocupados riendo, bromeando y tomándose selfies, la atención de Keshaun se desvió hacia la sección vallada cerca de los hangares privados. Su mirada siempre se detenía allí. El avión, los detalles, los motores. Fue entonces cuando lo vio. Un técnico de combustible, alto y de hombros estrechos, permanecía rígido junto a un trabajador de mantenimiento achaparrado con un mono verde. Los 2 hablaban en voz baja, con el rostro tenso, pero fueron la mirada penetrante del técnico y sus puños apretados lo que puso nervioso a Keshaun. La conversación terminó bruscamente. El hombre del mono se arrodilló, abrió un panel lateral debajo del avión y deslizó dentro algo metálico de forma extraña antes de alejarse con la calma que pretendía. Nadie más lo notó, ni sus compañeros, ni el profesor, solo Keshaun. Ahora, sentado temblando bajo las luces fluorescentes, sentía cómo se acumulaba el silencio en la sala de control. Nadie le creía. Todavía no. Un fuerte ding resonó por la terminal, seguido de un anuncio. Vuelo charter privado 97 Romeo Thorn autorizado para el embarque final. Todo el personal, prepárense para el rodaje. Keshaun saltó de su asiento. «Tienen que detener ese avión. Por favor». «Ya basta, hijo», dijo uno de los oficiales, sujetándolo por los hombros. «Vas a tener que calmarte». «Pero se va a estrellar», gritó Keshaun. «Hay algo mal con el sistema hidráulico, lo vi. Va a...». «Deja que el chico termine». Una nueva voz, firme y curtida, interrumpió el ruido. Todas las cabezas se volvieron hacia un hombre alto, de mediana edad, con una chaqueta impecablemente planchada y una placa de seguridad que decía «Jefe Graves». Sus ojos, grises y penetrantes, se entrecerraron al dar un paso adelante. «¿Qué viste exactamente?», preguntó con calma, arrodillándose para poder mirar a Keshaun a los ojos. Keshaun tenía la garganta seca. Su voz apenas era un susurro. Un hombre puso algo debajo del chorro. Creo, parecía un actuador. Era brillante y lo manipuló como si supiera lo que hacía. El jefe Graves le dirigió al chico una mirada larga e indescifrable. Luego se enderezó y sacó su radio. «Control, mantenga la salida del 97 Romeo Thorn. Repito, mantenga la salida. Realice una inspección visual inmediata de los sistemas hidráulicos.
Protocolo de seguridad 7 en vigor. Uno de los guardias dio un paso al frente. ¿De verdad crees que es necesario? Podría ser solo un niño que se portó mal. O podría ser la única vez que no escuchamos, respondió Greaves con frialdad. En la pista, los miembros de la tripulación se detuvieron, reaccionando a las órdenes de la torre. Roman Thorn acababa de entrar en la cabina cuando uno de sus ayudantes corrió hacia él. Tras un breve intercambio de palabras en voz baja, Roman se giró, molesto, y bajó las escaleras de vuelta a la pista. «Más vale que esto sea importante», murmuró mientras Greaves se acercaba, flanqueado por 2 investigadores del aeropuerto. «Un chico gritó sobre sabotaje», explicó Greaves. «Sin amenazas, sin explosivos, solo una afirmación específica. Vio cómo colocaban algo debajo de su avión. Pedí una inspección». Roman arqueó una ceja. «¿Quién es?» «Me llamo Keshawn Turner. 12 años. Está con un grupo escolar. No tiene antecedentes penales, pero estaba muy seguro». Roman se cruzó de brazos. Su figura esbelta, traje elegante, gafas de sol bajas sobre la nariz, resultaba impactante bajo el sol. Pero había algo indescifrable en su expresión, algo más frío que la irritación. «Haz el barrido», dijo finalmente. «Si esto es una maniobra, lo sabré». Keshawn permaneció sentado en la zona de espera mientras los minutos transcurrían. Apenas podía oír el murmullo de las conversaciones, algún que otro mensaje confuso por las radios. Todo parecía estática en su cabeza. Un miedo creciente le recorría el pecho, uno que no podía explicar. Entonces, una voz crepitó en la radio del jefe Greaves. «Confirmación visual. Componente encontrado bajo la bahía hidráulica de babor. No es estándar. Parece estar conectado. Enviando imagen ahora». La sala se puso firme. «Envíalo a mi terminal», gritó Greaves. Corrió al escritorio lateral, con los dedos sobre el teclado. La imagen apareció. Un actuador metálico, apenas más grande que una lata de refresco, encajado entre tubos, justo donde Keshawn dijo que estaría. Greaves se volvió hacia los guardias. «Apaguen todo. Asegure ese avión. Quiero que saquen los registros técnicos ahora mismo». Afuera, Roman observaba el descubrimiento con cara de piedra. No dijo nada mientras la tripulación retiraba con cuidado el actuador y lo guardaba en una caja de seguridad. Uno de los ingenieros se acercó a él, pálido y tembloroso. «Señor, esto habría provocado un fallo hidráulico en pleno vuelo. 15 minutos, tal vez menos. Se habría estrellado con fuerza». Roman volvió a mirar hacia la terminal, al grupo de oficiales y al chico solitario esposado. De vuelta en la sala de espera, Keshawn permanecía en silencio, observando el polvo que flotaba entre los rayos de sol que se filtraban por las persianas. Estaba demasiado cansado para sentir alivio. Una parte de él aún esperaba que alguien gritara, que lo acusara de mentir, de perder el tiempo. En cambio, la puerta se abrió con un crujido. Roman Thorn entró. Al principio no habló. Simplemente se quedó mirando al chico, con las manos metidas en los bolsillos, el rostro ilegible tras el brillo vidrioso de las monturas de diseño. Pero Keshawn sintió el peso de la presencia del hombre instalarse en la habitación como una presión subacuática. Roman metió la mano lentamente en el bolsillo de su abrigo y levantó una pequeña pantalla. En ella se reproducían las imágenes de seguridad de la terminal. Keshawn corriendo, gritando, separándose del grupo. «¿De verdad hiciste todo eso?» «Zrenía», murmuró Roman en voz baja y pensativa. Keshawn levantó la vista, con la garganta apretada. No intentaba causar problemas. Roman no dijo nada durante un buen rato. Luego susurró casi para sí mismo. «¿Quién es este chico? ¿Cómo lo supiste?» La voz de Roman era tranquila, pero su mirada era penetrante y profunda. Se encontraba frente a Keshawn en una tranquila sala de conferencias dentro del ala de seguridad del aeropuerto, lejos del caos de periodistas y agentes. La puerta estaba cerrada. Las persianas estaban bajadas. Solo un reloj de pared marcaba el tiempo sobre ellos, como si se agotara. Keshawn dudó, con las palmas de las manos aún húmedas por todo lo sucedido. «Vi el actuador», dijo lentamente. «Estaba conectado a la unión hidráulica debajo de la cola. No es ahí donde debería estar. El cableado no era de fábrica. Parecía hecho a mano. Descuidado». Roman se inclinó hacia adelante, observando al chico como si intentara leer bajo su piel.
¿Y sabías qué era? ¿Solo de vista? He construido maquetas antes, respondió Keshaun. De verdad, con piezas que encuentro. Leo manuales, estudio planos. Esa pieza no encajaba con la estructura del avión, y el hombre que la colocó no tenía la postura correcta. No revisó las líneas de tierra. Estaba ocultando algo. Por un instante, Roman no dijo nada. Se recostó lentamente en su silla, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, pensativo. Su traje, caro y a medida, apenas se movía con su cuerpo. Pero tras la quietud había tensión. Algo tenso, en Millosil. «Eso no es normal», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «¿Qué no lo es?», Serrenía preguntó Keshaun. Roman no respondió de inmediato. En cambio se levantó, caminó hacia la puerta, la entreabrió e intercambió unas palabras en voz baja con alguien de afuera. Minutos después, un agente federal apareció en la ventana del pasillo, uno de la Oficina Aeroespacial Civil. La conversación había llegado a oídos más altos. Al cabo de una hora, Keshaun había sido declarado testigo protegido en una investigación de sabotaje en curso. Roman había firmado personalmente los formularios oficiales, insistiendo en el asunto con urgencia legal. Por la tarde, Keshaun fue liberado discretamente de la custodia del aeropuerto, al cuidado de Roman. Nadie avisó a la agencia de acogida. Nadie llamó a su escuela. Todavía no. El jet privado permaneció en tierra y trajeron un segundo avión de alta seguridad. Volaron esa noche, dejando atrás el aeropuerto regional de Halston bajo un cielo azul acero, con el sol ocultándose tras capas de neblina. Keshaun pegó la frente a la ventana de la cabaña, intentando comprenderlo todo. Abajo, las luces de la ciudad parpadeaban como señales lejanas de otra vida. A su alrededor, silencio. Roman estaba sentado al otro lado de la cabaña, con la vista fija en su portátil y los dedos tecleando sin parar. Keshaun finalmente preguntó: «¿Por qué haces esto?». Roman levantó la vista y, por una vez, su expresión se suavizó. «Porque me salvaste la vida». Las palabras tenían peso, pero no lo explicaban todo. North Corvus no se parecía en nada a South Elm. Atrás habían quedado las aceras agrietadas, el traqueteo de los autobuses y el parpadeo de las farolas. La finca de Roman se alzaba en lo alto de las montañas, rodeada de altos pinos y custodiada por un muro de seguridad con sensores infrarrojos. La casa principal parecía más una fortaleza que un hogar, elegante, con paneles de cristal y un zumbido de tecnología invisible. Keshaun entró en una habitación de invitados más grande que todo su apartamento de acogida. La cama tenía sábanas blancas y limpias. El armario tenía ropa que le quedaba bien. Un mayordomo robot le trajo un sándwich de queso a la plancha sin que nadie se lo pidiera. Por primera vez en su vida, alguien había movido el mundo para hacerle espacio. Pero la comodidad se sentía extraña. Roman apenas habló durante los siguientes días. Mantenía largas reuniones en salas cerradas, con un tono seco y serio al dar instrucciones a su personal. Keshaun, mientras tanto, deambulaba por los pasillos de la finca, bloc de dibujo en mano, observando al personal ir y venir. Nadie era cruel, pero nadie se quedaba a charlar. Cada mañana, Roman encontraba unos minutos para desayunar, donde hacía preguntas, no sobre la escuela ni sus aficiones, sino sobre especificaciones de aeronaves, patrones eléctricos, modelos predictivos. «Tienes cerebro de ingeniero», dijo una mañana, tocando el último dibujo de Keshaun. «Piensas en capas. Eso es raro». Keshaun se iluminó de orgullo, pero no olvidó preguntar: «¿Por qué alguien quiso sabotear tu avión?». Fue entonces cuando Roman dejó de sonreír. «No intentaban asustarme», dijo. «Querían que muriera». 2 noches después, Roman abrió la puerta de una oficina segura al fondo de la finca. Dentro había fotos, documentos, diagramas, paredes enteras cubiertas de nombres y cuerdas rojas que vinculaban eventos, fechas y lugares. «Esto es lo que no quería creer», dijo Roman señalando un grupo de rostros. «Fueron mis amigos una vez. Construimos Arctelis juntos, pero ya no están». Se acercó a 3 fotos en blanco y negro, cada una de un hombre de unos 30 años, sonriendo en alguna entrevista pública o presentación de empresa. Rafael Moreno, jefe de sistemas eléctricos, murió en un accidente náutico hace 6 meses. Bryce Newton, consultor de robótica, su coche falló hace 4 meses. Dev Patel, seguridad de sistemas,
Lo encontraron en su habitación de hotel el mes pasado. Dijeron que no había sido un crimen. Roman tensó la mandíbula al señalar cada una. No creía que estuviera relacionado. Pero ahora, alguien se subió a mi avión. Alguien se saltó todas las medidas de seguridad que diseñé. No es coincidencia. Keshawn miró la pared con el corazón encogido. ¿Crees que alguien dentro de Arctelis está haciendo esto? Roman asintió. Alguien que sabe cómo pienso. Alguien en quien confiaba. Keshawn sintió un escalofrío en los huesos. Así que no estaba en el lugar correcto en el momento correcto. No, dijo Roman en voz baja. Te metiste en algo que ya estaba en marcha. Esa noche, Roman se encerró en su oficina y no salió hasta la mañana. La curiosidad, o quizás el instinto, pudo con Keshawn. Alrededor de la medianoche, con los pasillos en penumbra y en silencio, salió sigilosamente de su habitación. La casa no dormía. Las luces rojas intermitentes parpadeaban suavemente en los rincones. Las cámaras de vigilancia lo seguían en silencio, pero él sabía dónde estaban los puntos ciegos. Los había mapeado antes, solo por costumbre. Roman tenía una sala de servidores privada, separada de los sistemas centrales de la finca. Keshawn había visto la puerta sellada cerca del final del ala este. El teclado requería una huella dactilar. Pero ese mismo día, Roman había recibido una llamada cerca y había dejado la puerta entreabierta. Ahora, bajo un velo de sombras, Keshawn se deslizó dentro. La habitación vibraba con el suave zumbido de los ventiladores y una luz azulada. Filas de servidores se alzaban como centinelas silenciosos. En una pared, una gran pantalla mostraba continuamente datos, registros de movimiento, reconocimiento facial, archivos de audio. Pero lo que llamó la atención de Keshawn fue el directorio del archivo. Se desplazó. Registros de vigilancia de empleados de Arctelis, patrones de inversores, señales de alerta, transcripciones de audio de la sala de juntas, caché de datos personales, entidades externas. Una carpeta, etiquetada como Turner K, le paralizó las manos. La abrió. Dentro, archivos de acogida, evaluaciones psicológicas, expedientes escolares, incluso viejas notas de la trabajadora social. Keshawn retrocedió atónito. No le había contado a Roman nada personal, ni sobre los refugios, ni sobre las noches que pasó escuchando los motores de los aviones desde la escalera de incendios. Roman ya lo sabía. Un sonido, pasos. Keshawn salió a hurtadillas justo cuando las luces del pasillo se iluminaron, ocultándose tras una esquina hasta que se apagaron. Regresó a su habitación con la mente acelerada y el estómago revuelto. Roman no lo había rescatado porque le importara. Roman lo había calculado, como un activo, como una pieza de rompecabezas. A la mañana siguiente, Roman actuó como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí. Keshawn ahora sabía la verdad. Roman no era solo un genio. Era un hombre preparado para la traición, siempre observando, siempre un paso por delante. Y al entrar en su mundo, Keshawn había pasado de ser un espectador a variable. Desayunaba en silencio, sin apenas probar la comida. Roman hojeaba un informe por encima de la mesa, hablando distraídamente. Sé que es mucho para asimilar, pero aquí estás a salvo. Keshawn se obligó a asentir, pero en el fondo comprendió, salvar a Roman podría haberlo puesto en un peligro aún mayor. Parte 3. Expandida. Capítulo completo. Mace Rydell dejó caer la pieza sobre la mesa con un sordo tintineo metálico. Roman la contempló en silencio. La pieza era pequeña, un actuador del tamaño de un puño cerrado, pero sus implicaciones cargaban con el peso de la traición. Keshawn estaba sentado cerca, observando atentamente a los hombres mayores, intentando reconstruir lo que ya parecían entender. «De calidad prototipo», dijo Mace, con la voz áspera como grava raspada sobre metal. Su barba gris se crispó mientras masticaba las palabras. «Construido a partir de diseños que nunca salieron de la bóveda negra de Arctelis». Roman no levantó la vista. «¿Estás seguro?», asintió Mace. «Lo pasé por 3 laboratorios forenses. La composición, el diseño, incluso los puntos de soldadura coinciden con los registros de pruebas internos. Alguien de dentro tuvo acceso». Roman finalmente volvió la mirada hacia el chico. «Entonces está confirmado. El enemigo no solo está cerca, es uno de los nuestros». Keshawn sintió el cambio en la habitación.
No fue sorpresa. Roman lo había sospechado durante semanas. Pero ahora que esa sospecha se había convertido en realidad, algo en su interior se endureció. Entrelazó los dedos, apretó la mandíbula. La traición ya no era abstracta. Tenía una huella, un rostro. En los días siguientes, la concentración de Roman se agudizó. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer con conferencias telefónicas silenciosas con equipos forenses y contactos de inteligencia. Al mediodía, revisaba registros con referencias cruzadas y grabaciones de seguridad. Al anochecer, leía informes de comportamiento de los empleados de su IA de vigilancia privada. Y que Shaun, para su sorpresa, no solo fue testigo, sino parte de ello. Roman no le enseñó a pelear ni a construir máquinas. En cambio, lo guió a través de traiciones pasadas, golpes de Estado en la sala de juntas, robos industriales, manipulaciones de contratos. Le enseñó a que Shaun a identificar patrones, a anticiparse. Cada lección se disfrazaba de historia, pero el mensaje siempre era el mismo. La lealtad, dijo Roman una noche en la sala de estrategia. No se trata de emoción, se trata de alineación. La gente se mantiene leal cuando les beneficia. Tu trabajo es reconocer cuándo ese beneficio cambia. Que Shaun escuchó, absorbiéndolo. Que Shaun pensó en sus antiguos hogares de acogida. Cómo se sentía ser observado, juzgado, categorizado. Roman dijo que era protección, pero que Shaun no podía quitarse de la cabeza la sensación de que era algo más frío. Algo controlador. Lo mencionó una vez. Rastreas a la gente que confía en ti, dijo durante uno de sus breves paseos por el acantilado de la finca. Roman no se inmutó. Rastreo a la gente porque he aprendido lo que cuesta la confianza. Un punto ciego es suficiente para acabar con una vida. Que Shaun no respondió, pero tampoco lo olvidó. El punto de inflexión llegó cuando Mace regresó de un viaje a Halston. El técnico se ha ido, dijo sin rodeos, arrojando una carpeta sobre la mesa de conferencias. No hay registros bancarios desde el día después del sabotaje. El apartamento está vacío. No hay rastro. Roman entrecerró los ojos. ¿Familia? Mace asintió con gravedad. Esposa e hijo se reubicaron. Pagaron en efectivo a través de una empresa fantasma. Delvex Holdings. Rastreé a Delvex hasta una cadena de cuentas fantasma registradas en el extranjero. Todos los caminos conducen a este nombre. Victor Rawlins. Roman no se movió. No respiró. Que Shaun observó cómo la postura del hombre cambiaba por completo. No por miedo, sino por reconocerlo. Eso no es posible, dijo Roman. Victor está muerto. Quizás no, murmuró Mace. ¿Esa explosión del laboratorio de hace 8 años? Nunca se recuperó ningún cuerpo. Supusimos que se trató de vaporización. ¿Pero y si era una tapadera? Roman se recostó lentamente, observando la pared del fondo como si la viera por primera vez. Que Shaun finalmente preguntó. ¿Quién es? La voz de Roman salió baja y fría. Es el único hombre que nunca pensé que me traicionaría. Victor y yo construimos Arctelis en un garaje en East Hillion. Él diseñó la mitad de nuestra tecnología inicial. Discutimos en cuanto a la dirección. Él quería código abierto. Yo quería el control. Cuando el laboratorio explotó, pensé que era un sabotaje externo. Tal vez quería irse. Que Shaun procesó las palabras con cuidado. Si está vivo, ¿qué quiere ahora? Roman lo miró con ojos atormentados. Venganza. Roman no esperó al siguiente ataque. Tendió el cebo. Se redactó un comunicado de prensa. Arctelis anunció una revolucionaria empresa conjunta con un socio aeroespacial global, que marcaría la mayor salida a bolsa de la compañía en años. La firma del acuerdo se llevaría a cabo en un evento exclusivo bajo el pabellón tecnológico North Corvus, a puerta cerrada, pero transmitido en directo para los accionistas. Esto lo hará salir, le dijo Roman a Mace con un tono indescifrable. Atraerá muchas miradas, respondió Mace. Si está desesperado, no le importarán las garantías. Roman miró a que Shaun y luego a Mace. Entonces, no le damos la oportunidad. Llegó la noche del evento. El local subterráneo bullía con luz tenue y música electrónica suave. Inversores con trajes a medida se paseaban, bebiendo cócteles bajo techos abovedados de cristal. El equipo de seguridad armado, el de Roman, se mezclaba con la multitud en posiciones discretas. Que Shaun se movía entre ellos,
con una chaqueta negra ajustada y una mirada penetrante. Roman le había enseñado qué buscar: patrones, irregularidades, asimetría en el movimiento. Al principio todo parecía ensayado, suave. Entonces lo vio. Un hombre cerca del pasillo de mantenimiento, vestido de gris de conserje, barriendo con desgana cerca de una salida. Nadie lo miró 2 veces, excepto Keyshawn. La cojera del hombre era sutil, pero familiar. El recuerdo de Keyshawn le recordó el aeropuerto, la forma en que se movía el técnico. La cojera no era natural. Era calculada. Fingida, pero no olvidada. Keyshawn se acercó, dando vueltas. El hombre evitó el contacto visual, mantuvo el rostro bajo, pero el perfil, incluso bajo la gorra, coincidía con las imágenes de vigilancia. Era él, Víctor. Keyshawn actuó sin dudarlo. Presionó el discreto comunicador de su cuello. Señal roja. Salida suroeste. Está aquí. El caos se apoderó de él rápidamente. Se activaron las alarmas. Las luces se encendieron en rojo. Los invitados fueron ahuyentados por la confusa seguridad. Pero el equipo de Roman sabía exactamente qué hacer. Mace fue el primero en cruzar la puerta del pasillo. Roman lo siguió, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. La pelea que estalló fue breve pero encarnizada. Víctor no cayó fácilmente. Luchó como un hombre sin nada que perder, porra de acero en mano, golpeando con furia calculada. Pero lo superaban en número. Inmovilizado en el suelo, con sangre en la sien, Víctor no suplicó. Se rió. «Siempre fuiste el centro de atención, Roman», gruñó con la respiración entrecortada. «Siempre los discursos, el imperio. Pero lo construiste a base de robos». Roman lo miró impasible. «¿Crees que este chico sabe quién eres realmente?», gritó Víctor, volviendo la mirada hacia Keyshawn. «¿Crees que sabe lo que me hiciste?». Keyshawn no respondió. No podía. La escena a su alrededor Keyshawn se quedó paralizado en medio de la habitación, con la memoria USB en la palma de la mano como si pesara 1000 libras. No la había visto antes. La mochila, un objeto viejo y desgastado que apenas usaba, había estado escondida debajo de su cama, intacta desde la noche en que atraparon a Víctor. Solo la tomó porque su nuevo compañero de cuarto en la academia se había mudado y Keyshawn intentaba hacer espacio. Al principio pensó que era solo una memoria USB olvidada. Pero al pasar el pulgar por los bordes notó los leves arañazos, marcas que no le pertenecían. La habían dejado allí, deliberadamente, y supo al instante quién la había hecho. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los aerogeneradores del campus. Keyshawn cerró la puerta y se sentó en su escritorio. Conectó la memoria a su tableta con movimientos lentos y deliberados, con el corazón latiendo más rápido a cada segundo. La carpeta se abrió. Docenas de archivos lo miraban fijamente. Memorandos escaneados, planos de ingeniería, registros con fecha y hora. El lenguaje era técnico, pero no inaccesible para él. Repasó un documento titulado Ensamblaje del inyector beta, autorización UP Rowlands, y se quedó sin aliento. Otro archivo mostraba una solicitud de patente. Su línea de autor decía Rowlands, vale, solo borrador. Pero la firma de Roman era la que estaba estampada en la versión final aprobada. Los revisó rápidamente, con la frente perlada de sudor, notas de reuniones, registro de gastos, una cronología. Todo sugería lo mismo. Víctor no había mentido. Roman lo había borrado de los cimientos de la empresa, pieza por pieza. Un escalofrío recorrió el pecho de Keyshawn. Recordó las palabras de Víctor. ¿Crees que este chico sabe quién eres realmente? Recordó la falta de respuesta de Roman. Ninguna negación, ninguna indignación, solo silencio. Keyshawn se recostó en la silla, mirando la pantalla. El brillo de los archivos proyectaba largas sombras sobre su rostro. Todo tenía sentido ahora. La obsesión por el control, la sala de servidores oculta, la frialdad con la que Roman hablaba de las personas como si fueran herramientas. Roman no había construido Arctelis sobre la confianza. Lo había construido sobre la precisión, sobre la crueldad, sobre la estrategia. Keyshawn permaneció sentado en silencio un buen rato, inmóvil. El mundo fuera de su ventana seguía girando, estudiantes riendo en el pasillo, un timbre de clase sonando a lo lejos. Pero algo en su interior había cambiado. La historia que había estado viviendo, la historia de un niño genio rescatado y el multimillonario que lo salvó, se había resquebrajado.
Estaba dentro de una mentira. Los medios no lo sabían, por supuesto. Publicaron titulares entusiastas. Niño héroe frustra un plan de sabotaje. Keyshawn Knox, la joven mente que salvó a un titán, de la calle a la academia. Cómo un chico lo cambió todo. Todos los medios de comunicación contaron la misma versión de la historia. Un chico valiente, un multimillonario agradecido, un villano derrotado. Los fotógrafos capturaron a Roman de pie junto a Keyshawn en las escaleras del Corbus Tech Hall. La mano de Roman se posó suavemente sobre el hombro del chico, con los ojos llenos de orgullo. Pero detrás de las sonrisas, Keyshawn percibía detalles que otros no percibían. La mirada de Roman no se detuvo. Su agarre era ligero, calculador. El hombre no irradiaba calidez paternal, lo representaba. Y Keyshawn, para las cámaras, también lo hacía. Asintió cuando se le pidió. Agradeció a la academia. Sonrió durante los discursos ensayados. Interpretó el papel a la perfección. En su interior, construyó algo más. La academia en la que Roman lo inscribió era hermosa, enclavada en las montañas de Southern Ridge, rodeada de bosques de un verde cristal y edificios curvos con nombres como la Cúpula Lógica y Laboratorio de Innovación del Este. Los estudiantes diseñaban drones antes del desayuno y estudiaban dinámica de fluidos por diversión. Roman incluso había creado un fideicomiso a nombre de Keyshawn. Parecía un sueño. Pero Keyshawn había aprendido la diferencia entre regalos y apalancamiento. Usaba los recursos de la escuela con cuidado, discretamente. Fuera del horario laboral, cuando no había nadie, accedía al servidor seguro en la nube y comenzaba a hacer copias de seguridad del contenido de la memoria USB. Usaba un nombre falso, un perfil oculto y configuraba temporizadores cifrados para la redundancia de datos. No sabía cuándo necesitaría los archivos, pero una cosa sí sabía. Si Roman Vale pudo enterrar a un hombre como Victor Rawlings, él podría volver a hacerlo. Y Keyshawn no sería el siguiente. Pasaba sus días aprendiendo, tal como Roman quería. Modelado de datos, análisis del comportamiento, árboles de probabilidad. Hacía preguntas agudas en clase, estudiaba sistemas de control, figuras históricas que ascendieron tergiversando narrativas. Cada vez que aprendía una nueva técnica, se hacía la misma pregunta. ¿Roman la usaría? Una noche, solo en la sala de estar de la residencia, se sentó a mirar el último documento en la unidad. Era un intercambio de memorandos entre Roman y Víctor, apenas unas semanas antes de la explosión. La redacción era tensa. Víctor acusó a Roman de bloquearle el acceso a las patentes conjuntas. Roman respondió con frialdad. «Nunca ibas a seguir adelante, Vic. Mejor dar el salto sin ti». Eso fue todo. Sin amenazas, sin negaciones, solo una desestimación calculada. Víctor no había fingido su muerte por locura. Lo había hecho por desesperación. Keyshawn no lloró, ni siquiera tembló, pero sintió que algo se desprendía en su interior, un trocito de inocencia que no se había dado cuenta de que aún conservaba. Recordó cómo Roman una vez se arrodilló a su lado y le dijo: «Si alguien intenta matarme, necesito la mirada más aguda de la sala, la tuya». En aquel entonces, lo había sentido como confianza. Ahora lo veía como lo que era. Roman no buscaba un compañero. Había estado entrenando a un espejo, alguien que detectara las amenazas antes de que aparecieran, alguien a quien afilar y usar, pero Keyshawn ya no era utilizado. No se enfrentó a Roman, todavía no, sabía que no era así. Roman jugaba a largo plazo, y ahora él también lo haría. Keyshawn creó una segunda identidad en línea, nada llamativa, solo cuentas discretas con acceso a foros, servidores y un punto de acceso seguro donde el contenido de la memoria USB podía liberarse si era necesario. Programó un interruptor de seguridad. Si algo le ocurría, algo repentino o inesperado, la verdad saldría a la luz. Roman le había enseñado bien, y así Keyshawn sonreía cada día de clase. Sacaba las mejores notas en los exámenes. Se unió a la junta directiva estudiantil. Mantuvo el fondo fiduciario intacto. Dejó que la gente de Roman creyera que el niño prodigio estaba prosperando. Dejó que el mundo creyera su historia. Pero en el fondo, albergaba otra verdad, la que se escondía tras la cortina. El escrito en patentes robadas y voces silenciadas. Por ahora, esperaba. Aprendió. Escuchó. Llegaría el día en que la verdad importaría. Y cuando llegara, estaría listo. Por ahora jugaba a largo plazo,
sonriendo mientras el mundo celebraba a un niño genio que había gritado la verdad y lo había cambiado todo. Pero en su interior, sabía que la verdadera historia estaba lejos de terminar.